Gracias a Dios por estos momentos de alabanza. Abra su Biblia ahí en Oseas, capítulo 9. Oseas, capítulo 9. Vamos a dar lectura del versículo 1 al versículo 9. Comienzo yo con el versículo 1, continúan con el 2 y nos unimos en el versículo 9. Oseas 9, del 1 al 9. La palabra de Dios dice: No te alegres, oh Israel, hasta saltar de gozo como los pueblos, pues has fornicado apartándote de tu Dios, amaste salario de ramera en todas las eras de trigo. No quedarán en la tierra del Señor, sino que volverá Efraín a Egipto y a Asiria, donde comerán vianda inmunda. ¿Qué haréis en el día de la solemnidad y en el día de la fiesta del Señor? Porque he aquí, vinieron los días del castigo, vinieron los días de la retribución, e Israel lo conocerá. Necio es el profeta, insensato es el varón de espíritu, a causa de la multitud de tu maldad y grande odio. Todos juntos llegaron hasta lo más bajo en su corrupción, como en los días de Gabá. Ahora se acordará de su iniquidad, castigará su pecado. Cierre sus ojos, vamos a hacer una oración por la palabra. Amado y bendito Padre, en esta hora te pedimos, Señor, que seas tú en la vida de cada uno de los que estamos presentes, Señor, que abras nuestros oídos, que abras nuestro corazón, que estemos atentos a la palabra que tienes para cada uno. Sé tú en la vida de nuestro pastor, en la vida del pastor John, úsalo, usa sus labios para que pueda expresar lo que tú tienes preparado para cada uno. Te agradecemos, te damos la gloria y la honra en el bendito nombre de tu Hijo, nuestro amado Señor y Salvador Jesús. Amén. Dejo este lugar al pastor. Buenas tardes, hermanos. Quiero entregarles saludos de parte de la iglesia, allá en el Ajusco. Estoy pastoreando en la iglesia bautista. Y Dios ha sido bueno que me permita estar aquí con ustedes el día de hoy. Y acabamos de leer un pasaje interesante que justamente vamos a desglosar, vamos a tratar este pasaje, de entender qué es lo que nos quiere enseñar el Señor el día de hoy. Y hemos cantado sobre el gozo del Señor, ¿verdad? Sobre la alegría que hay en su presencia. Y es cierto, no hay nada más hermoso que alabar a Dios con gozo, ¿no es así? Amén. Pero déjame hacerte unas preguntas. ¿Es posible cantar sobre el gozo y sin embargo no tenerlo realmente? ¿Es posible celebrar pero con una alegría hueca? Imagina que recibes una invitación a la fiesta más importante de tu vida. Un banquete real. El menú es perfecto, la música en vivo, los trajes de gala, todo preparado. ¿Pero qué creen? Decides no ir. O peor aún,
Decides ir, pero no te importa quién te invitó. Te presentas sin respeto, sin traje, sin interés en el anfitrión. Quieres la comida, quieres la música, pero no quieres al rey. Jesús contó una historia así. Un rey preparó las bodas de su hijo, invitó a los suyos, pero ellos se burlaron. Otros fueron a sus negocios y algunos incluso maltrataron y mataron a los mensajeros. Usted recuerda, el rey, indignado, dijo: la boda está lista, pero los que fueron convidados no eran dignos. Así que mandó a llamar a otros de los caminos y las plazas para llenar la sala, pero uno entró sin vestirse apropiadamente. ¿Y saben qué pasó con él? Fue echado fuera. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál era el problema? Que los invitados querían fiesta, pero sin el rey. Querían el gozo, pero sin el compromiso. Querían los beneficios, pero no la obediencia. Y hermanos, eso mismo pasaba con Israel en tiempos de Oseas, que justamente acabamos de leer con Fer. Que seguían celebrando fiestas, pero habían dejado al Dios de la fiesta. Querían emoción, querían tradición, alegría, pero ya no querían a Dios. Y lo mismo puede pasarnos hoy. Podemos, hermanos, tener canciones, reuniones, eventos y sin embargo vivir una vida, una alegría hueca. ¿Por qué? Y aquí está el corazón de este sermón. El resumen del pasaje que acabamos de leer es que no puedes alegrarte si has abandonado o rechazado a Dios. Repito. No puedes alegrarte si has abandonado o rechazado a Dios. Esta historia, hermanos, nos ayuda a mirar el pasaje que estaremos meditando el día de hoy. Y el sermón lleva por título: sin Dios no hay verdadera fiesta. Sin Dios no hay verdadera fiesta. Y hermanos, si el título de nuestro sermón es sin Dios no hay verdadera fiesta, el texto nos muestra el primer punto. Y el punto que miramos del versículo 1 al 6 es que no hay verdadera fiesta cuando el corazón es infiel al Señor. Dice el versículo 1: no te alegres, oh Israel, no te regocijes como los pueblos. ¿Usted está conmigo ahí en el versículo 1? En primer lugar, queridos hermanos, quisiera mencionar que Israel seguía celebrando como si todo estuviera bien, viviendo una vida normal, sin preocupaciones, sin algo que les dijera que estaban mal. Y es interesante cómo en los primeros versículos se menciona o vemos una imagen de la jubilosa fiesta de la cosecha agrícola, la recolección de los frutos de la tierra. En los días de Oseas, la cosecha agrícola era un momento de fiesta. Se recogía el grano, se prensaban las uvas y corría el vino nuevo y la gente cantaba. Esto es un elemento atractivo de la idolatría. ¿Y saben por qué, hermanos? Porque prometía prosperidad agrícola, mucho fruto, éxito en la vida. Y esto causaba que mucha gente buscara esta religión por interés. Y es por eso que el pueblo seguía en sus fiestas religiosas, sus cantos, sus prácticas. Pero Dios le dice al pueblo de Israel: no te alegres. No te alegres. ¿Por qué? Porque todo era apariencia. Porque todo lo hacían sin fidelidad. Porque el pueblo seguía ahora las costumbres paganas de sus vecinos, contaminando todo con las prácticas. Y déjenme decirles, hermanos, que Dios no prohíbe la alegría. El problema es que la alegría del pueblo no venía por las bendiciones de Dios, sino Dios estaba fuera de todo gozo. Miren lo siguiente, el profeta usa una imagen dura aquí en este pasaje. Le dice: te has prostituido.
Así llama Dios a la infidelidad espiritual. Buscar gozo, prosperidad, seguridad en otros dioses o en cualquier cosa que no sea Él. Y hermanos, es como serle infiel al esposo fiel. Dice el versículo 1, pues te has prostituido, apartándote ¿de quién? De tu Dios. Has amado salario de ramera en todas las eras de trigo, nos dice. Y Dios compara la infidelidad de su pueblo con la prostitución. No es un lenguaje suave, hermanos, es un lenguaje grave. Si usted recuerda en Éxodo 34, capítulo 15, versículo 16, dice lo siguiente, Éxodo 34, 15, 16. Voy a dar lectura, dice, porque no te has de inclinar a ningún otro Dios, pues el Señor, cuyo nombre es celoso, Dios celoso es. Por tanto, no harás alianza con los moradores de aquella tierra, porque fornicarán en pos de sus dioses y ofrecerán sacrificios a sus dioses. Y te invitarán y comerás de sus sacrificios, o tomando de sus hijas para tus hijos, y fornicando sus hijas en pos de sus dioses, harán fornicar también a tus hijos en pos de los dioses de ellas. Ellos, hermanos, habían amado el salario de ramera, es decir, se habían entregado a otros dioses, buscando beneficios, buscando abundancia económica, buscando bienestar, y rechazaron a su Dios fiel. Qué fuerte, hermanos. Ellos sabían que no debían hacerlo, pero lo estaban haciendo. ¿Qué le dirías tú al pueblo? Este pueblo había mezclado su adoración al Señor con los cultos cananeos, especialmente los que buscaban asegurar cosechas abundantes mediante prácticas religiosas. Israel, hermanos, no solo falló moralmente, sino que disfrazó su pecado con religión. Y por eso Dios los confronta. Miren el versículo 2, dice, la era y el agar no los alimentarán, y el vino nuevo les faltará. Y aquí Oseas denuncia el gran engaño de la idolatría, hermanos. Promete abundancia, pero deja vacío. El pueblo pensaba algo así como de, si seguimos las prácticas de nuestros vecinos, las cosechas serán mejores. Pero Dios les advierte lo siguiente, aunque recojas grano, no te saciarás. Aunque pises uvas, no tendrás vino nuevo. Y en la cultura hebrea, la era un lugar donde se separaba, el grano de la paja. Y esto es un símbolo de alimento y sustento. Y el agar que menciona este pasaje también era donde se prensaban las uvas para obtener el vino. Y esto es un símbolo de alegría y de celebración. Y Dios está diciendo aquí, ni tu sustento ni tu alegría te podrán sostener, porque me has dejado fuera de tu vida. Hermanos, Dios había alimentado a su pueblo. ¿Usted recuerda con la historia en el Éxodo? Que el pueblo se quejaba, ¿verdad? Y Dios proveía el alimento para cada uno de ellos. Pero ahora Dios les dice que no los alimentará. Y el vino nuevo les iba a faltar. Y aquí empieza el juicio. Ya no habrá cosecha. El fruto de su idolatría será el vacío. ¿Y qué quiere decir esto, hermanos? Que buscaron bienestar económico lejos de Dios. Y ahora no tendrán ni pan ni vino. Así que la alegría se irá y vendrá el hambre. Y miren el versículo 3. Dice, no permanecerán en la tierra del Señor, sino que volverá Efraín a Egipto y en Asiria comerán alimentos impuros. Hermanos, aquí el castigo se intensifica. Serán exiliados también. No es que volverán literalmente a Egipto, sino que iban a vivir una esclavitud semejante. Dice, serán llevados a Asiria, donde van a comer impurezas, donde perderán toda dignidad, donde vivirán lejos del templo, lejos de su tierra, lejos de su Dios.
Hermanos, no solamente era perder la cosecha, era perder la tierra, la presencia visible de Dios también. Y es lo que dice el versículo 4, miren, dice, no derramarán libaciones de vino al Señor, ni le serán gratos sus sacrificios. Hermanos, sin el templo, sin la presencia de Dios, sus ofrendas no tendrían sentido. Lo que antes hacían para acercarse al Señor, ahora será imposible. Todo lo que les quedará es vacío, es pérdida, es separación. Y observen conmigo el versículo 5, dice, ¿qué haréis el día del festival y el día de la fiesta del Señor? ¿Qué harán? En el calendario de Israel, las fiestas del Señor eran los momentos más esperados del año. No eran simples tradiciones, hermanos, eran encuentros con Dios para recordar su salvación, su provisión, su pacto. Y en esa fiesta había música, había comida, había vino, había ofrendas y alegría compartida en comunidad. Pero aquí está el punto, hermanos, que sin Dios esas fiestas no tendrían sentido. Podrían llegar las fechas, pero no habría templo donde reunirse, ni sacrificios que ofrecer, ni presencia de Dios que disfrutar. La música no tendría melodía y el pan no tendría sabor. ¿Qué pregunta tan triste? Dios le pregunta, ¿qué haréis cuando llegue el día de la fiesta y no podáis celebrarla? ¿Qué haréis? La respuesta es nada. Porque cuando se abandona a Dios, hermanos, incluso las celebraciones más sagradas se apagan. Y cuando se abandona a Dios, viene lo siguiente, el exilio. Miren el versículo 6, en la primera parte dice, porque he aquí, ellos se van a causa de la destrucción. Van al exilio. Todo se ha derrumbado. Las ruinas son lo único que queda. Y como dice al final del versículo 6, Egipto los recogerá, Memphis los sepultará. Hermanos, la muerte y el olvido serán su fin. La desolación será tan grave que solamente crecerán ortigas y espinos. Y esto es un símbolo de asolamiento, de soledad desértica. ¿Se dan cuenta, hermanos? Dios les está diciendo, como has celebrado sin mí, ahí te va mi respuesta, serán exiliados. Querido hermano, querida hermana, no puedes alegrarte si has abandonado o has rechazado al Señor. Y nuestro segundo punto es el siguiente. Dijimos en primer lugar que no hay verdadera fiesta cuando el corazón es infiel al Señor. Y número 2, no hay verdadera fiesta cuando se rechaza la voz del Señor. Y eso lo vemos del versículo 7 hasta el versículo 9. Miren el versículo 7. Han llegado los días del castigo, han llegado los días de la retribución. Aquí Dios nos habla con claridad, hermanos. Su paciencia se ha acabado. Ya no hay más advertencias. El tiempo de corrección ha llegado. Y entendamos algo, hermanos. Dios no quiere destruirnos por placer. Él quiere restaurarnos, quiere sanarnos. Pero, ¿qué pasa cuando rechazamos su voz? El pecado trae consecuencias. Y el juicio de Dios es justo, hermanos. Y esta porción se abre y cierra con la amenaza, sería castigado por parte de Dios, especialmente por la insensata reacción del pueblo, hermanos, contra las advertencias del profeta, quien de parte de Dios no querían la ruina del pueblo, sino de curación. Y Dios aquí, hermanos, anuncia con claridad, ya no hay más espera. El tiempo de la paciencia ha terminado. El castigo está aquí. Es tiempo de pagar las consecuencias. Pero ¿cómo responde el pueblo?
que el profeta está loco. Es lo que responde el pueblo, que el profeta está loco. El hombre de espíritu está loco. Es lo que dice el versículo 7. Dice, necio es el profeta. De hecho, en hebreo diría algo así. Los de Israel claman que es estúpido el profeta e insensato el varón del espíritu. Se escucha fuerte esa palabra, ¿verdad? Y es lo que el pueblo responde. De hecho, hermanos, cuando dicen varón de espíritu, lo usaban de forma despectiva, de forma burlona. Se estaban burlando del profeta de Dios. En lugar de arrepentirse, en lugar de reconocer su falta, se burlan del profeta. Dicen que está loco. Ridiculizan su mensaje. ¿Te suena familiar? ¿Cuántas veces hoy el mundo se burla del que predica santidad? ¿Cuántos hoy se ofenden cuando se confronta el pecado? No nos vamos muy lejos. ¿Cuántas veces, hermanos, nos hemos burlado de lo que predica algún hermano en esta congregación? Y aquí quiero hacer una comparación muy importante para nosotros hoy. El profeta de Israel era enviado para advertir y para proteger. Es como hoy los pastores, predicadores que proclaman la palabra de Dios. Su labor importante es alertarnos, guiarnos, señalarnos los caminos de pecado y, hermanos, ofrecernos la vida que Dios desea. Pero ¿qué pasa muchas veces? Nos burlamos, minimizamos su mensaje, no hacemos caso o los consideramos molesto. Tengamos cuidado, hermanos. Continuemos con el versículo 8. Dice, Efraín es centinela con mi Dios, un profeta, lazo de cazador, está tendido sobre todos sus caminos y odio en la casa de su Dios. Hermanos, el profeta fue enviado como centinela, como guardián del pueblo para advertirles. Pero en vez de escucharlo, lo persiguieron, lo odiaron. En otras palabras, hermanos, el profeta está ahí para alertarlos, para protegernos, pero lo rechazaron como si fuera una amenaza. Incluso, hermanos, en la casa de Dios había odio. Esto es devastador, hermanos, porque al rechazar al mensajero, estamos rechazando también la guía de Dios. Y mire nuestro último versículo, es muy triste. Dice, se han corrompido profundamente como en los días de ¿qué? De Gabá. ¿Usted recuerda lo que ocurrió en Gabá? Si no lo recuerda, ahí en casa puedes leerlo con calmita. En Jueces capítulo 19. ¿Qué pasó en este pasaje? Es una de las historias más oscuras de Israel. Y por algo se está citando esto. ¿Quieres saber qué pasó? Dios está recordando uno de los capítulos más oscuros en la historia de Israel, hermanos. Jueces capítulo 19. Un levita viajaba con su concubina y pasó la noche en la ciudad de Gabá, de la tribu de Benjamín. En la noche, hombres perversos rodearon la casa y abusaron de la mujer hasta que murió. Y a la mañana siguiente, el levita encontró a su concubina muerta en la puerta, la llevó a casa y, hermanos, en un acto desgarrador, la cortó en 12 pedazos y envió un pedazo a cada tribu, como una denuncia del horror que se había cometido. Y esto provocó una guerra civil. Las tribus se levantaron contra Benjamín y miles murieron. Israel casi se destruye a sí mismo por la profundidad de su pecado. Y hermanos, ahora siglos después, Dios dice por medio de Oseas, mi pueblo otra vez se ha corrompido. Han llegado al mismo nivel de maldad. Es una acusación grave, hermanos. Lo que nos enseña esto, hermanos, es que cuando se abandona a Dios y rechaza su voz, el pecado crece. Destruye familias, comunidades, destruye corazones también.
No sé ustedes, hermanos, pero para mí es una denuncia estremecedora. Y esto que mencionamos hace un momento, hermanos, no es que se intentasen hacer esto con el profeta como los de Gabá habían hecho ellos, no, pero le trataban de manera similar, lo odiaban, así como habían tratado a la concubina de Levita, sin ningún miramiento a su condición de mensajero de Dios y el centinela de Israel. No les importó. Y miren cómo termina el versículo 9. Él recordará su iniquidad y castigará su pecado. Hermanos, no hay escapatoria si no hay arrepentimiento. Dios es santo y su justicia es segura. Y lo repito, hermanos, no puedes alegrarte verdaderamente si has abandonado o rechazado a Dios. La alegría que proviene del pecado o de ignorar su guía, hermanos, es temporal y vacía. La verdadera alegría, la que llena el corazón, solo se encuentra escuchando a Dios, aceptando su corrección y caminando en obediencia. Hermanos, no olvidemos, no puedes alegrarte si has abandonado o rechazado a Dios. Y antes de terminar este sermón, hermanos, también es interesante que este mismo pasaje se conecta con un libro en el Nuevo Testamento. Y no quisiera pasar por alto mencionarlo porque tiene mucho que enseñarnos. Quisiera que abrieran sus Biblias allí en 1 Corintios. 1 Corintios capítulo 5. Y si usted mira y puede leerlo con calma, déjenme decirles que el pecado tolerado apaga el gozo. Este pasaje nos recuerda lo que Pablo escribe en 1 Corintios capítulo 5. Aquí en este pasaje vemos que había pecado grave dentro de la iglesia. Y no solo no lo corrigieron, sino que estaban orgullosos, estaban alegres en medio del pecado. Y en este pasaje el apóstol Pablo confronta a la iglesia de Corinto por un escándalo. Dice versículo 1, de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Hermanos, era un pecado grave, una falta muy seria dentro de la iglesia. Pero lo más alarmante es lo que dice el versículo siguiente, versículo 2, y vosotros estáis envanecidos. Hermanos, la iglesia no estaba lamentando el pecado, estaban orgullosos. Se gloriaban de su supuesta madurez, de su libertad, de su apertura. Toleraban el pecado como si no pasaba nada. Entonces Pablo da una orden firme. Versículo 2, ¿qué dice ahí? Quitad a ese malvado de entre vosotros. Después usa una imagen muy poderosa. Dice, ¿no sabéis, versículo 6, ¿no sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Así como un pequeño pedazo de levadura fermenta toda la masa, el pecado tolerado corrompe a toda la iglesia. La solución no es celebrar la gracia mientras ignoramos el pecado, sino limpiar la casa. Versículo 7, limpiaos pues de la vieja levadura. Y aquí Pablo, hermanos, conecta con la fiesta judía de la Pascua. Antes de la Pascua, los judíos quitaban toda levadura de sus casas como símbolo de purificación. Pablo dice, si queremos celebrar la verdadera fiesta cristiana, la levadura del pecado debe ser removida. Versículo 8, así que celebremos la fiesta, dice, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Y termina con esta frase fuerte, quitad entre vosotros al malvado. Hermanos, es lo mismo que Oseas está diciendo. El pueblo quería seguir celebrando sus fiestas mientras vivían en pecado. En Corinto, la iglesia quería seguir siendo iglesia mientras toleraba pecado abierto. En ambos casos, Dios dice, eso no es fiesta verdadera.
No se puede vivir una vida religiosa mientras se tolera el pecado. Hermanos, Dios quiere una iglesia santa. No puede haber gozo en la iglesia si hay pecado tolerado. Dios quiere un pueblo que no solo cante, que se goce, sino Dios quiere un pueblo que le obedezca, que le sirva solo a Él, que no tenga otra cosa que preferir, sino solamente a Dios. Hermanos, de verdad necesitamos llorar, necesitamos lamentar y purificar la iglesia. Solo así la fiesta será verdadera. Hay mucho por qué orar. Y no mire al hermano que está por ahí al lado, enfrente al suyo. No, miremos nuestro corazón. ¿Está teniendo en su vida una fiesta sin Dios? ¿Has abandonado o rechazado a Dios? Hermanos, este libro nos habla muy fuerte. Pero miren, mis hermanos, veamos todo esto, cómo hay una conexión con Cristo. Parece como malas noticias. Pero déjenme decirles que aquí está el Evangelio, hermanos. Cristo es el único que nunca abandonó a Dios, pero fue tratado como si lo hubiera hecho. En la cruz Jesús gritó: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Hermanos, Él fue desamparado para que tú y yo pudiéramos ser aceptados. Él fue castigado para que nosotros fuésemos perdonados. Él fue apartado para que nosotros fuésemos reconciliados. Él fue echado fuera, hermanos, para que tú entres a la fiesta eterna. Él venció la muerte. Y ahora, mis hermanos, nuestro Señor Jesucristo invita a todos a una verdadera fiesta, a una fiesta eterna que será en las bodas del Cordero. ¿Cuántos no quisieran estar ahí? Hermano, amigo, ¿quieres gozo verdadero? Solo en Cristo. ¿Quieres fiesta eterna? Solo en Él. Pero si lo rechazas, no hay alegría. Recuerda, no puedes alegrarte si has abandonado o si has rechazado a Dios. Y quisiera que meditaras por un momento para ir culminando. Hemos visto con claridad el mensaje de este pasaje. No puedes alegrarte si has abandonado o rechazado a Dios. Hermanos, no hay gozo duradero fuera de Él. Todo lo que parece alegría lejos de Dios es una ilusión que tarde o temprano se convierte en ruina. Israel creyó que podía celebrar sin Dios, pero perdió su tierra, su templo, sus fiestas, porque primero perdió su comunión con el Señor. Y ese mismo riesgo existe hoy para cualquiera que se conforme con una religión sin arrepentimiento, con emociones sin obediencia, con palabras sin vida, con vidas que no quieren comprometerse con Dios. Pero Dios no nos deja sin esperanza. Hermanos, aunque el gozo fue quitado por causa del pecado, Cristo vino para devolvernos la verdadera alegría. Él fue echado fuera como Israel. Él no fue celebrado, sino rechazado. Él no fue invitado a ninguna fiesta, sino colgado en una cruz. Y todo eso lo hizo, hermanos, para que tú y yo pudiéramos recibirnos en la mayor de todas las fiestas, la cena del Cordero. Pero escuchen, mis hermanos, la buena noticia es esta: si en Cristo te arrepientes, te espera un gozo eterno, una comunión sin fin, una fiesta que nunca se acaba. Pastores, ancianos, predicadores de la palabra, también ese texto también nos habla. No podemos conducir al pueblo al gozo verdadero si nosotros mismos estamos viviendo alejados de Dios. No podemos permitir que haya celebración en la iglesia si hay pecado tolerado en el liderazgo. Como dice 1 Corintios 5, no debemos gloriarnos en lo que es vergüenza. Si queremos que haya gozo genuino en la congregación,
Debemos ser los primeros en arrepentirnos, en examinarnos, examinar nuestra vida y conducir al pueblo con integridad. Hermanos, Oseas nos llama a mirar nuestra condición. El Evangelio nos llama a mirar a Cristo. No puedes alegrarte si has rechazado a Dios, pero puedes tener gozo eterno si vuelves a Él por medio de Jesucristo. Amigos que nos escuchan hoy, si tú no eres creyente, este mensaje no es solo para los que ya creen. Es para todos los que alguna vez han sentido que la alegría se escapa de sus manos. Tal vez tú has buscado felicidad en tantas cosas, en el éxito, en la diversión, en las relaciones, en el trabajo, y aún así algo falta. La sensación de vacío, la inquietud, la insatisfacción, eso es lo que Dios nos muestra hoy. La buena noticia, déjame decirte, es que Cristo puede llenar ese vacío. Él nos ofrece una verdadera alegría, un gozo que no depende de las circunstancias, un descanso para el corazón. Si hoy escuchas esto y reconoces que tu vida necesita cambio, te invito a mirar a Jesús. No como un ritual, no como una religión, sino como la fuente de la verdadera fiesta, de la verdadera paz y del verdadero gozo. Hoy puedes empezar a buscarlo. Hoy puedes abrir tu corazón a Él y experimentar la alegría que nunca se acaba. Recuerda, la verdadera fiesta no depende de lo que tengas o hagas. Depende de estar en comunión con Dios. Vamos a orar. Padre, gracias por tu gran misericordia. Gracias por hablarnos por medio de tu palabra y recordarnos, Señor, que muchas veces podemos tener fiesta. Pensar que tú estás dentro de nuestras alegrías, dentro de nuestro gozo. Pero muchas veces ni siquiera estás ahí. Perdónanos si nos hemos alejado de ti. Perdónanos si en la alegría, en los triunfos, tú no has estado. Tú conoces nuestras vidas, Señor. Y Padre, en esta hora nos arrepentimos, Señor, si te hemos rechazado. Queremos volver a ti, para que tú estés dentro de nuestras vidas, Señor. Y Padre, hay una esperanza para nosotros, y nos recuerdas por medio de tu palabra, que si creemos en ti y hemos creído en ti, estaremos en una verdadera fiesta que nunca se va a acabar, y es contigo. Gracias, Dios, en Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos.